señor gobernador del Banco Central de la República de Colombia, señor gobernador del Banco de España, señor presidente del Consejo de Estado, señor presidente de Abanca y del Grupo Banesco, señor embajador de Colombia ante el Reino de España, señores embajadores, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, tenientes generales, señoras, señores, amigas, amigos todos. Como presidente del Club Diálogos para la Democracia, me cabe el honor y la satisfacción de dar a todos ustedes la bienvenida y agradecerles su presencia, que yo diría importante y masiva, como se ve en la sala absolutamente llena. Muchas veces, como presidente del Club Diálogos por la Democracia, me preguntan, me llaman por teléfono, me mandan correos, ¿a qué se debe que nosotros tengamos tan amplia capacidad de convocatoria en todos nuestros actos, cuando realmente tenemos una media de aproximadamente 450, 500 personas, que es lo que hay aquí en la sala, y representados 40 países a través de sus embajadas? ¿Cuál es realmente el secreto? Pues miren ustedes, no hay ningún secreto. Nosotros tenemos una base de datos de 12.000 personas y en función de los temas, así enviamos a algunas personas u otras. Para este acto se han distribuido 6.000 invitaciones, estratégicamente situadas en las personas que realmente podían tener interés en acudir. Y de ahí la respuesta. Es un trabajo que nosotros elaboramos muy delicadamente y con mucho interés y dedicación, porque si elaboramos un buen producto, lo distribuimos bien, seguro que está el éxito garantizado. Hoy vamos a tratar el tema de la inversión en Colombia. Quiero agradecer muy especialmente al señor gobernador del Banco de la República, Banco Central de Colombia, su presencia en la sala. Es para todos nosotros un honor. Quiero también agradecer al gobernador del Banco de España su presencia entre nosotros, así como al patrocinador, al Grupo Banesco, a Abanca, concretamente, por el cual se ha podido realizar este acto gracias a su apoyo y a su ayuda. Colombia es un país de 47 millones de personas. La superficie es doble a la de España. Tiene un Producto Interior Bruto de crecimiento del 5% aproximadamente. Y si las conversaciones de paz, como esperamos todos, llegan a feliz término, ese crecimiento del Producto Interior Bruto puede alcanzar una cifra del 7%. Tiene una inflación de 2,5 a 3 puntos. Comparen ustedes, por ejemplo, la inflación de Colombia con la de Argentina. Argentina tiene un 40% de inflación. Colombia, 2,5 a 3%. Tiene una tasa de paro del 8,4. Comparemos con España. España estamos entre el 26 y 27. Ojalá, querido gobernador de Colombia, tuviéramos nosotros esa tasa de paro. Estaríamos todos bailando aquí. Por otra parte, también es muy importante la presencia de Colombia en la Alianza del Pacífico. Junto con Perú, Chile y México, suponen los países de más interés de inversión. La Alianza del Pacífico ha situado a estos países en grupo fuerte de inversión. Sin embargo, los países del Mercosur o del ALBA se han quedado un poco retrasados. También, por otra parte, pertenece a este grupo de la Alianza del Pacífico y ha realizado tratados de libre comercio
con bastantes países y está pendiente de su ingreso en la OCDE. Pendiente de unos temas de tipo tributario para que se pueda hacer efectivo este ingreso en la OCDE. Por otra parte, el tema de las infraestructuras y de la presencia española. La inversión española en el año 2013 con relación al 2012 ha aumentado el 60%. En estos momentos estamos en una inversión aproximadamente de 1.000 millones de euros. Concretamente 1.000 millones dos. Yo creo que estamos en una etapa fundamental para las empresas españolas que quieran tener una presencia importante en Colombia. Recientemente el presidente Santos hacía unas declaraciones al diario ABC en la que ponía a España como ejemplo a seguir en la modernización de nuestras infraestructuras. Efectivamente, nosotros somos un país moderno porque tenemos unas buenas infraestructuras, unos buenos puertos, aeropuertos, carreteras, tren de alta velocidad, etc. El crecimiento de España ha sido importantísimo y modélico. En estos momentos, en Colombia, se tiene previsto una inversión de 25.000 millones de dólares para cambiar todas las infraestructuras. Y es ahí el momento de las empresas españolas. Las grandes, las medianas y las pequeñas tienen que estar allí. Es la gran contribución que puede hacer España al desarrollo económico y social de Colombia. No quiero alargarme más, tenía previsto, continuar unos minutos, pero creo que tengo que cortar aquí, ya que el tiempo nos devora. No quiero terminar sin agradecer muy sinceramente al embajador de Colombia ante el Reino de España su interés, su apoyo, su eficacia, su gestión y su profesionalidad. Muchas gracias, querido embajador, porque creo que este acto también, como lo mismo que con el apoyo de los patrocinadores, se ha podido hacer con tu intervención. Creo que tu labor como embajador es meritoria y digna de ejemplo. Embajador, nuevamente, gracias, muchas gracias. Y a continuación cedo la palabra a Juan Carlos Escotet, que es presidente de Abanca, vicepresidente de Abanca y presidente del grupo Banesco, que va a hacer una exposición sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Tiene la palabra Juan Carlos Escotet. Muy buenos días, doctor Luis María Linde, gobernador del Banco de España, doctor José Darío Uribe, presidente del Banco de la República de Colombia, señor presidente Consejo de Estado, señores embajadores, Fernando Carrillo Flores, embajador de Colombia, autoridades, querido Antonio Gavilanes, autoridades, señoras y señores. Hace apenas unos días tuve la ocasión de dictar una charla a un grupo de jóvenes sobre la cuestión del papel que la banca tiene en la economía de nuestro tiempo. Más allá de los comentarios que expuse, para mí el diálogo con esos jóvenes fue una sesión de aprendizaje. Frente a ellos volví a repetir el que ha sido mi mensaje más persistente a lo largo de los últimos años. La banca tiene en el crédito la herramienta crucial para el desarrollo económico y bienestar de las familias. Y para que esa contribución fundamental, en mi criterio, sea sostenible, le corresponde a la banca asegurarse que las inversiones vayan a proyectos viables y que haya la mejor adecuación de los plazos entre inversor y ahorrador. Esta perspectiva, la de una banca centrada en la cuestión del crédito, una banca que concentre su visión intermediadora en la figura del crédito productivo, con una amplia visión de lo que entendemos por productivo, resultó sorprendente para estos jóvenes. Esta perspectiva les resultó imprevista, como también es imprevista, no reconocida, por un pedazo muy grande de nuestra sociedad.
Este encuentro me devolvió a una antigua preocupación que llevo conmigo desde hace años. Además de una falla creciente en la reputación en la banca, existe un desconocimiento, diré que estructural, del cual es la tarea esencial de la banca en una economía, especialmente si esa economía aspira a generar bienestar en la sociedad. Y he de reconocer que ambas cosas, el escaso aprecio que tiene la banca en la opinión pública, así como lo ajeno que resulta para muchos la función crediticia y el significado que tiene el crédito en el desenvolvimiento de la economía y la sociedad, son a fin de cuentas responsabilidad de nosotros, los actores bancarios. Una secuencia de omisiones a lo largo del tiempo, gobiernos corporativos frágiles y poco rigurosos, escasa comprensión de lo que significa en nuestro tiempo el establecimiento de relaciones transparentes con cada cliente, falta de autonomía para afrontar las crisis y en el concurso del sector público y, por supuesto, una actuación limitada a la hora de explicar a la sociedad la contribución que el universo financiero hace a la economía de las naciones. Todo ello ha contribuido a promover un ambiente que de aquí en adelante debe ser mejorado con hechos y en el diálogo permanente entre las instituciones y sus distintas audiencias. En medio de este ambiente, por fortuna, hay muchos elementos positivos, como las inversiones en programas de responsabilidad social empresarial, que vienen haciendo tantas organizaciones de la banca y de otras áreas de la economía, y hay presencias afortunadas en el sector público, como las del doctor Luis María Linde y el doctor José Darío Uribe, que hoy nos honran con su presencia en este panel y que en su condición de respectivos responsables de los bancos centrales de España y Colombia son ahora mismo figuras fundamentales en los procesos económicos de los respectivos países. Al doctor José María Linde le ha correspondido actuar en un capítulo que quedará inscrito en los libros de la historia de España, la reestructuración del sistema financiero español tras la crítica situación que se desencadenó en el verano del año del 2007. Esto no es un elogio gratuito, son hechos documentados y divulgados recientemente. Me refiero a los resultados del estrés test que señala que con respecto a sus pares de Europa, la banca española es la que ha logrado el mayor nivel de saneamiento de su balance. La revisión que se hizo de la calidad de sus activos AQR reduce el capital de partida de las entidades de España a la mitad con respecto a los bancos de Alemania y a una quinta parte con respecto a los bancos de Italia. El mismo informe revela que en un escenario de estrés, España sería el segundo país con menor impacto en su capital, con un nivel de solvencia adverso igual al de Alemania. En este específico informe, permitirme el breve comentario, Abanca ha logrado resultados excelentes para el año 2016, aplicando Basilea III Fully Loaded, al ubicarse como la primera entidad española por ratio de capital en el escenario más probable y la tercera en el escenario más adverso. Esto se debe, además del indiscutible apoyo que ha recibido del sector público, al esfuerzo de nuestra organización por reforzar su solvencia hasta situar su ratio de capital por encima del 12,80 en septiembre, uno de los más elevados de la banca española. Tengo la convicción de que el proceso de reestructuración y saneamiento protagonizado por la banca es y será uno de los vectores claves en la mejoría del escenario macroeconómico español. Me atrevo a decir lo siguiente porque se trata de un caso que bien conozco. Si hay un tema que merece ser estudiado, ese es el de la contribución que el doctor José Darío Uribe, máxima autoridad del Banco de la República en Colombia, ha hecho a favor de la estabilidad y crecimiento económico de su país. La cifra que nos indica que Colombia ha logrado por 14 años una tasa de crecimiento superior al 4% es admirable. Sobre todo si tomamos en cuenta que ese crecimiento no se ha visto afectado por desequilibrios macroeconómicos, lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a pronosticar que las tasas de crecimiento de Colombia durante los próximos años se mantendrán por arriba del 4%. A la pregunta de esta convocatoria, de la potencialidad de la inversión sobre el fondo de una evidente estabilidad en Colombia,
Hay que decir que la potencialidad ha de ser necesariamente muy alta. Basta con revisar otros indicadores. Una tasa de inflación que se ha mantenido por debajo del 3%. Unas finanzas públicas cuyo nivel de déficit fue inferior al 1% en el año 2013. Una deuda pública que ronda el 36% del PIB. Una prima de riesgo estable que se ubica en torno a los 150 puntos básicos y el que podría ser el mejor indicador, el más significativo, una renta per cápita que se ha duplicado entre el año 2000 y esta fecha. Todos estos elementos que representan una indiscutible atracción para cualquier inversionista. De hecho, nuestro grupo Banesco inauguró sus operaciones en Colombia en el año 2012, con lo que queda demostrado con hechos nuestro criterio al respecto. Colombia es hoy por hoy un punto fundamental en el mapa de la globalización económica y una opción evidente para los procesos de internacionalización de las empresas. Y esto lo afirmo en el doble sentido. Colombia se ha transformado en uno de los destinos privilegiados de las inversiones que están llegando a América Latina. De hecho, España es el segundo país en inversiones en Sudamérica, solo superada por Estados Unidos. El proceso contrario también representa un enorme interés. Un enorme interés, pues son muchas las empresas de América Latina y de Colombia en particular que están incursionando en España y Europa. Me parece que somos testigos privilegiados de un proceso destinado a proyectarse durante los próximos años y décadas. Las inversiones e intercambios económicos tenderán a potenciarse en el mundo que viene. Se trata de un proceso necesario e inevitable en cuanto está asociado a otras realidades del mundo, como son el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, los procesos migratorios y la expansión del consumo, especialmente en América Latina. Por lo tanto, teniendo como base los evidentes signos de estabilidad que ha mostrado la economía colombiana por más de 14 años, es claro que continuará siendo un lugar que en el mapa de los inversionistas del mundo brilla con luz propia. Nos corresponderá a los bancos hacer el debido acompañamiento a este futuro promisor y con ello facilitar la comprensión de la importancia de nuestra actividad, no solo a los estudiantes que os refería al principio, sino a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Escotet, por tu interesante intervención, análisis muy interesantes sobre la posición de Colombia, la situación de Colombia. A continuación, el señor gobernador del Banco de España nos va a presentar al ponente invitado, el gobernador del Banco Central de Colombia. Como quieras, te doy la palabra al señor gobernador del Banco de España. Sí. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Señor embajador, señor presidente del Consejo de Estado, señoras y señores. Primero de todo, muchas gracias al Club Diálogos para la Democracia y a su presidente por esta invitación para tomar parte en este acto. Fui invitado expresamente para presentar a mi buen amigo y muy respetado banquero central, José Darío Uribe, cosa que hago con sumo placer. Pero antes, una muy breve reflexión sobre la economía colombiana, que en parte repite lo que ya se ha comentado. Colombia es un país que ha tenido un desempeño económico muy bueno en los últimos, digamos, 10 años. Ha sido uno de los países latinoamericanos con mejor crecimiento, con más estabilidad, con mejores reformas y en conjunto con un mejor desempeño en sentido global, que se compara de modo muy favorable pues con prácticamente todos sus vecinos. Es el país que, todo considerado, ha tenido el mejor crecimiento y el mejor balanceado, el que tiene menos desequilibrios de toda Latinoamérica. Y eso ya solamente sería razón suficiente para fijarse en Colombia y apreciar el trabajo que allí se ha hecho. Como el gerente del Banco de la República les va a contar esto mucho mejor y mucho más ampliamente, yo aquí ya no me quiero extender más y entonces paso a la función para la que fui fichado para este acto.
El doctor José Darío Uribe estudió Economía en la Universidad de Medellín, después estudió Administración de Empresas también en Medellín y luego en la Universidad de los Andes en Bogotá. Después se trasladó a Estados Unidos y obtuvo un máster en Economía en la Universidad de Illinois, en Urbana, y finalmente, el año 1992, obtuvo su grado de doctor en esa universidad. El doctor Uribe ha desempeñado diversos cargos, pero yendo al Banco de la República, al Banco Central de Colombia, él fue subgerente de estudios económicos entre 1993 y 1998, fue director general, gerente técnico entre el 98 y 2004, y desde 2005 es el gerente general, es el gobernador del Banco Central de Colombia. Yo les puedo decir que el doctor Uribe es uno de los más respetados banqueros centrales de Latinoamérica, uno de los más activos y con más presencia y más actividad y más protagonismo en el área internacional, tanto en el Fondo Monetario como en el Banco de Pagos de Basilea, y por lo que veo pronto también en la OCDE. Es un gran economista, sus aportaciones son siempre constructivas, son siempre atinadas, y el Banco Central, en el Banco de España, tenemos por el doctor Uribe un gran respeto y una gran admiración. Además, sabemos que él es un buen amigo de España, un gran amigo del Banco de España y un amigo de todos nosotros, por lo cual pues aún le queremos más, naturalmente, ¿no? En fin, estoy seguro de que su intervención va a ser interesantísima. Creo que ustedes han venido para escuchar al doctor Uribe, que seguro que les va a dar una explicación magnífica sobre cómo ha ido Colombia en los últimos años y cuáles son las preocupaciones y los problemas de Colombia, que también los tiene, naturalmente. Por eso yo creo que con esta intervención cumplo la ficha para la que fui contratado, y les dejo con el doctor Uribe y les deseo pues una sesión muy interesante que seguro que la van a tener. Muchas gracias. Señor Antonio Gavilanes, mi colega y amigo, gobernador del Banco de España, ha tenido que salir, pero también quiero agradecer muy especialmente sus generosas palabras. Señor presidente del Consejo de Estado, señor presidente del Grupo Banesco, vicepresidente de Abanca, señor embajador de Colombia ante el Reino de España, doctor Fernando Carrillo, veo conocidos, amigas, amigos, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecer muy especialmente a quienes han participado en la organización de esta reunión en el día de hoy, a hablar de un caso de éxito, que es el caso de la economía colombiana en el pasado reciente, fundamentalmente lo que va corrido del siglo XXI. Un agradecimiento muy especial al Club Diálogo por la Democracia, al señor embajador de Colombia y a todos los que participaron, repito, y por supuesto también al Banco Banesco y a su participación en este evento. Lo que voy a hacer es dividir mi presentación en dos partes. La primera, hacer un recuento de lo que ha pasado o lo que pasó en Colombia entre los años, digamos, 2002, 2003 y 2012. Y posteriormente, lo que ha pasado en los dos últimos años y las perspectivas de la economía colombiana. En esa presentación de lo que ha pasado, lo que pasó en esos 10 primeros años que anotaba anteriormente, voy a incluir lo que ha sido el avance en nuestro marco de política macroeconómica y la explicación una buena parte de la explicación de por qué razón la economía colombiana ha sido una economía que se ha destacado, no solo ahora, sino que ya lleva un buen número de años destacándose a nivel latinoamericano. Y las ideas básicas
son las siguientes. Lo primero es que el siglo XXI en Colombia ha sido un periodo de excepcional crecimiento, tanto si lo comparamos con otros países de la región, como si lo comparamos con décadas anteriores o con periodos anteriores en la economía colombiana. El segundo elemento es que no solamente ha crecido bien, y en términos relativos bien, sino que su crecimiento ha sido particularmente estable y la economía colombiana ha mostrado una muy fuerte capacidad de resistir choques, y en particular resistir choques externos. La tercera idea es que esa fortaleza mostrada por la economía colombiana está basada fundamentalmente en tres factores. Uno, lo que yo denomino los pilares de la estabilidad macroeconómica: la política monetaria, la política fiscal y la política de supervisión y de regulación financiera. Un segundo elemento fundamental en toda esta historia es los avances en la inserción de la economía colombiana en la economía mundial, tanto a través del comercio como a través de la inversión. Es un segundo factor fundamental. Y un tercero también crucial: las mejoras institucionales, incluyendo las enormes mejoras en seguridad. Esos tres factores se han unido y frente a unas condiciones que en su momento fueron muy favorables, condiciones externas muy favorables, son lo que explica, y es lo que voy a mostrar, lo que voy a analizar con ustedes, explica ese fuerte, ese favorable desempeño de la economía colombiana. Permítame entonces ir un poco más en detalle de lo que pasó entre el año 2002 y 2012. Colombia creció en ese periodo en promedio anual cerca de 4.7%. Y en términos per cápita eso da un crecimiento poco por encima del 3,5%. A esa tasa de crecimiento estaríamos duplicando nuestro ingreso per cápita cada 19, cada 20 años. Y este crecimiento ha sido superior al del promedio de América Latina en aproximadamente un 1% en su promedio. Y en términos per cápita, Colombia en el siglo XXI, como decía al principio, ha tenido crecimientos mayores a los que tuvo en la década del 90, 80, 70 en nuestra economía colombiana. Decía además que el crecimiento ha sido particularmente estable y que la economía colombiana ha mostrado una gran resistencia a choques. Y lo vimos esa resistencia de choques testeada, probada durante el impacto de la crisis financiera internacional y posterior a la crisis de Lehman Brothers. La economía colombiana fue la que más creció en el año 2009 de la región. Muchos países de América Latina y muchos países en el mundo tuvieron crecimiento negativo. Nosotros tuvimos crecimientos positivos en términos per cápita, 1.7%, fue uno de los más altos en el año 2009. El más alto, repito, entre los países de mayor tamaño de la región y uno de los más altos en el mundo. Y nosotros no solamente recibimos un choque del impacto de la economía internacional y de la economía mundial, de la crisis a partir fundamentalmente de la quiebra de Lehman Brothers, recibimos también al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, el cierre total del comercio con Venezuela, por una decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar el comercio con Venezuela. Y a pesar de eso tuvimos, repito, en el año 2009 un desempeño sobresaliente. Nos vimos, por supuesto, afectados, no somos una isla en el mundo, pero tuvimos un desempeño sobresaliente. Y esa es una de las muestras de la capacidad de la economía colombiana de resistir choques. Después voy a dar más ejemplos. Y todo esto se logró. Todo este crecimiento se ha logrado en una economía que luego de varias décadas, con inflaciones altas entre el 20 y el 30%,
como las tuvo en los años 70, en los años 80 y los años 90, en lo que va corrido del siglo, logra un proceso de desinflación que lo ha llevado a la estabilidad de precios, que la definimos como una inflación del 3%. Hemos tenido la inflación muy cerca del 3%, levemente por debajo del 3% en promedio durante los últimos 6-7 años. Entonces, se logra la estabilidad de precios al mismo tiempo que la economía crece más y que la economía muestra una resistencia a choques. Los efectos de esto han sido grandes. La tasa de desempleo. Colombia se caracteriza por ser un país por condiciones de mercado laboral con tasas de desempleo que en la región son muy altas. Y comenzó este siglo con tasas de desempleo cercanas al 16-17%. En el año 2012 teníamos tasa de desempleo del 15%. Ahora, como lo decía el señor Antonio en su presentación inicial, tenemos una tasa de desempleo en 8.4%. Y con la caída del desempleo y la caída de la inflación, hemos logrado mejoras significativas en los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza cayeron más de 20 puntos en ese periodo que estamos analizando, y los niveles de pobreza extrema cayeron más de 8 puntos porcentuales, situándose de todas formas en niveles altos. En el 2012, niveles de pobreza del 32%. Cuando hable de los años 2013-2014, vemos cómo ha habido mejoras significativas en estos 2 últimos años que acentúan ese avance en términos de ir eliminando la pobreza, de ir sacando gente, cada vez más colombianos, de los niveles de pobreza y muy especialmente de los niveles de pobreza extrema. Con todos estos avances, la economía colombiana en dólares corrientes es hoy la tercera economía de América Latina, después de Brasil y de México. Y la economía colombiana, dentro de esos cuadros que muchas veces se organizan información de multilaterales, es una economía de ingreso medio alto. Entra a ese grupo a partir de los avances que describí anteriormente en lo que va corrido del siglo XXI. La pregunta es, ¿qué explica ese muy buen desempeño durante estos años? Y quisiera empezar diciendo que una parte es buena suerte. Buena suerte en el sentido de que Colombia es un país que tiene cierto nivel de riqueza en recursos naturales, y como bien sabemos, a partir del año 2003-2004 comenzaron a subir de manera importante los precios internacionales de los productos básicos, de los commodities, en parte asociado a ese fuerte crecimiento de la economía china y a esa composición de crecimiento de la economía china en un proceso acelerado de urbanización y de industrialización. Esa urbanización e industrialización es fuerte demandante de productos básicos, y al mismo tiempo, en la medida que iba subiendo el ingreso per cápita de los chinos, también de los indios, hay un aumento importante en la demanda por alimentos, y todo eso llevó, como ustedes muy bien saben, a un incremento importante en los precios de los productos básicos. Y nosotros somos productores de productos básicos. Nuestro principal producto de exportación es el petróleo. El segundo es el carbón. El tercer nivel están níquel, oro, café, un nivel más bajo, pero somos importantes productores de algunos de esos productos básicos. Ahora, la buena suerte, como ocurre siempre, pues no se dio sola. Vino acompañado de mejoras en la institucionalidad. Mejoras en la institucionalidad del sector energético en Colombia, que recibió una transformación importante hace cerca de 10 años, que atrae la inversión extranjera, que genera reglas estables, que pone el país y lo divide de manera tal en que puedan participar y competir por terrenos
previamente definidos para la exploración y la explotación del petróleo, y también mejoras en seguridad, que posteriormente hablaré más. Todo eso implicó un incentivo importante a la inversión, tanto a la inversión de extranjeros como a la inversión de nacionales, que en Colombia tienen un tratamiento similar. Tanto extranjeros como nacionales tienen un tratamiento similar. Ese es el primer grupo de factores. Buena suerte, pero buena suerte sobre una institucionalidad que mejora, y una institucionalidad que mejora hacia la generación de incentivos a la inversión. Parte también se explica, y ese es el segundo grupo de factores, por mejoras significativas en nuestro marco de política macroeconómica. Nuestro marco de política macroeconómica, como anotaba anteriormente, está basado en 3 pilares. Primero, una política monetaria dirigida a mantener la inflación estable y contribuir a suavizar el ciclo económico, contribuir a que ese crecimiento sea un crecimiento sostenido en el tiempo, que no venga acompañado de desequilibrios que posteriormente sean las fuentes de crisis reales, crisis financieras en el futuro. El segundo elemento de esa primer pilar monetario es la flexibilidad cambiaria. Nosotros tenemos un sistema de flotación y de flexibilidad cambiaria. Y el tercer elemento es que, si bien no lo hacemos de una forma rígida, dentro de nuestras decisiones de política, en algunos periodos particulares hemos incorporado aspectos asociados a la estabilidad financiera. Periodos de crecimientos muy fuertes que amenazan con ser desbordados en el crédito han recibido respuestas de acciones de política monetaria, y han recibido también respuestas de acciones de política de supervisión y regulación financiera, que en Colombia está por fuera del Banco Central. La superintendencia financiera y la regulación están por fuera del Banco Central. Pero en algunas oportunidades la política monetaria ha tenido dentro de sus consideraciones el comportamiento, por ejemplo, de crecimientos muy fuertes en el crédito. De esto se habla mucho hoy, y posterior a la crisis se habla mucho sobre cómo deben actuar los bancos centrales a partir del 2009-2010, y si deben tener en consideración seguir estas variables financieras. Nosotros lo venimos haciendo desde hace un buen rato. ¿Por qué? Porque aprendimos también de la experiencia de una crisis fuerte que tuvimos financiera en el año 98 y 99, a finales del siglo pasado. El instrumento, como es usual en países con esquemas de inflación objetiva y flexibilidad cambiaria, es la tasa de interés. Y nosotros lo que tratamos es tener una tasa de interés nuestra que nos permita tener la inflación en el 3% y tener la economía funcionando alrededor de su capacidad potencial. El segundo pilar es la política fiscal. Ahí el objetivo es tener una deuda pública que sea sostenible. Y la deuda pública neta pasó de más del 40% a comienzos del siglo a ser el 24.6%, la neta, a ser el 24.6% en el año 2012. Una caída significativa, una mejora significativa en la reducción de la deuda pública como proporción del producto. Y adicional a eso, mejoras importantes de tipo institucional. Tenemos, por ejemplo, una regla fiscal que tiene consideraciones sobre en qué posición está la economía en el ciclo económico y en qué nivel está el precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Algo muy similar a la bien conocida regla fiscal chilena, que tanto beneficio le ha dado a la economía chilena, pues nosotros la tenemos desde el año 2011 también en Colombia, con cambios en el diseño, pero con ese elemento básico de permitir una política fiscal contracíclica y de, al mismo tiempo, estar complementado con consideraciones sobre sostenibilidad de la deuda pública. Y esa regla fiscal, a su vez, tiene como propósito ir disminuyendo el tamaño del déficit fiscal del gobierno central
El déficit del sector público consolidado es muy bajo, menos del 1%, pero el del sector público del gobierno central es un poco por encima del 2%, va levemente, muy gradualmente reduciéndose a lo largo de los años. El tercer pilar de la estabilidad macroeconómica es la supervisión y la regulación financiera. Con eso tenemos un sistema bancario. Aquí veo a algunos colegas de bancos que conocen bien la banca colombiana y por supuesto también la banca española que está en Colombia en presencia importante de algunos de los bancos españoles. Es un sistema bancario bien capitalizado, es un sistema bancario que es rentable, un sistema bancario que es líquido y que posterior a la crisis financiera internacional ha hecho también ajustes en la definición de su capital, en requisitos de liquidez, etcétera, aprendiendo también de la experiencia de otros, aprendiendo de la experiencia del mundo industrializado y muy en la dirección de lo establecido y acordado en Basilea, en los acuerdos de Basilea. Ese es el segundo factor entonces de éxito. Primero, suerte sobre una bases de mejoras institucionales. El segundo, un marco de política macroeconómica basado en esos tres pilares, con fortaleza en las tres. La estabilidad macroeconómica yo la veo como una mesa de tres patas. Necesita las tres funcionar bien, porque si no cojea, si no se desbalancea. En Colombia se han hecho esfuerzos importantes en los tres campos para tener la base de esa estabilidad financiera fuerte. Y el tercer y final grupo de factores, se logra aprovecharnos de este ambiente internacional favorable y se logra a su vez ir creando unas condiciones favorables al crecimiento económico, entrando y avanzando en la inserción de la economía colombiana en la economía mundial, tanto a través del comercio como a través de la inversión. De esa manera nos pudimos favorecer de ese cambio estructural en la economía mundial, donde aumenta el peso de la economía china y donde ese aumento del peso de la economía china generó un aumento importante en la demanda de productos básicos. ¿En qué se reflejó todo esto? Se reflejó, les voy a dar algunas cifras. La inversión como proporción del producto posterior a esa crisis del 98-99 había caído de manera importante. No era tampoco un nivel sobresaliente, cerca del 20% del producto, pero había caído al 12%. Hubo un colapso de la inversión en la crisis a finales del siglo pasado. Y en lo que va corrido de este siglo hasta el 2000, lo que corrió del siglo hasta el año 2012, pasó del 12% al 28% del Producto Interno Bruto. Después voy a hablar que hoy está cerca del 30%, incluso puede estar un poco por encima del 30% del Producto Interno Bruto. Esos niveles de tasas de inversión se asemejan ya a niveles de tasas de inversión que observa uno en algunos de estos países exitosos asiáticos. Segundo factor, las exportaciones se multiplicaron por 5 entre el año 2002, 2003 y el 2012, se multiplicaron por más de 5, casi 6 veces. En el caso de las exportaciones a España, se multiplica por 14 veces en ese periodo. Y España llega, a pesar en el año 2012, a ser cerca del 6%, en los últimos años, cerca del 6% de nuestras exportaciones vienen a España. Muy concentradas en productos básicos, en petróleo, etcétera, pero no solamente, también en productos industriales y otros. Las importaciones de España, productos españoles en Colombia, se multiplican 4 veces, especialmente en los últimos 2 años. Ahí vemos un repunte importante, un crecimiento importante de las importaciones de España. Todavía es una proporción baja de nuestras importaciones, pero vemos un crecimiento importante. Tercer elemento tiene que ver con la inversión extranjera directa. Colombia era un país que en los años 90 recibía 600, 800
millones de dólares anuales de inversión extranjera directa, nada. Excepto uno que otro año por proyectos muy particulares de petróleo, asociados al petróleo, en el que aumentaba a 2.000 a 2.500 millones de dólares, pero la mayoría de los años eran de menos de 1.000 millones de dólares. A comienzos del siglo, los primeros años son inversión extranjera directa en Colombia, cercano a los 1.200, 1.500. Ya llevamos un buen número de años, ya llevamos más de 4 años, 3, 4 años, en el que la inversión extranjera directa en Colombia supera los 15.000 millones de dólares. O sea, se multiplica fácilmente por 10. Y ese incremento parte a partir del año 2004 y se ha acentuado, repito, en los últimos años. Y no solamente los extranjeros están invirtiendo más en Colombia, sino que los colombianos salen a invertir en el exterior. A comienzos de este siglo, las inversiones de colombianos en el exterior eran 100, 200 millones de dólares anuales. Ya tenemos un buen número de años en que las empresas colombianas están invirtiendo en el exterior cerca de 4.000 millones de dólares, o sea, también se ha multiplicado por 10 o más. En el caso de la inversión extranjera en Colombia, España es sin duda un protagonista importante y en los últimos 10 años ha invertido más de 10.000 millones de dólares en sectores bien conocidos, en la banca, en telecomunicaciones, etcétera. Comienza también a verse en el sector de la construcción. Ahí vemos cada vez más inversión. En los últimos 3 años ha sido cerca de más de 4.000 millones de dólares de inversión española en Colombia. Y de Colombia en España hemos visto también un aumento, todavía es muy bajo, pero ya hay algo, cerca de 150 millones de dólares por año. Ahí va también aumentando. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que explica este comportamiento de la economía colombiana? Lo explican factores como la inserción de la economía colombiana en la economía mundial a través del comercio y de la inversión, proceso que comenzó desde principios de los 90, que se ha acentuado, la estabilidad macroeconómica y pero muy importante, mejoras de tipo institucional, avances en materia de seguridad, avances en materia también de seguridad jurídica, de condiciones para la inversión, etcétera. ¿Cómo es ese mecanismo que va generando el crecimiento? Pues todo este tipo de acciones asociadas a la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la mayor resistencia a choques y la capacidad de suavizar el ciclo económico ha permitido reducciones importantes, sostenibles en las tasas de interés, tanto nominales como reales, ha generado un mayor incentivo a la inversión productiva, tanto de nacionales como extranjeros, y ha ido creando esa situación de confianza, esa situación de ánimo empresarial, de ánimo de los consumidores y de ánimo de inversionista nacional y extranjero, repito, para entrar en Colombia a producir más, a crear más, a generar, meterse, a ampliar sus sectores. Y en esa participación ha sido fundamental la inversión extranjera. Ya ha mostrado los datos de cómo se multiplica por 10 y cómo también la inversión de Colombia en el exterior ha sido fundamental. Y todo eso se enmarca, repito, en esa inserción de la economía colombiana en la economía mundial, en la que Colombia ha firmado tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, con muchos otros países, y en la cual también Colombia monta ese bloque que cada vez toma más importancia, que es el bloque llamado de la Alianza del Pacífico, esa alianza con países con el que hablamos el mismo lenguaje económico, el mismo lenguaje macroeconómico: Chile, Perú, México y Colombia, 4 países que en conjunto tienen un Producto Interno Bruto bien superior ya al billón de millones de dólares, y que va mostrando una aceleración importante dentro del comercio y dentro de la inversión. Les doy algunas cifras.
Las exportaciones de Colombia a la Alianza del Pacífico ya se están acercando, superando los 3.700 millones de dólares, acercando a los 4.000. Las importaciones, somos dentro de la alianza importadores netos, estamos importando más, 7.000 millones de dólares importamos, por ejemplo, en el 2013. Y en inversión extranjera estamos, que era muy poquita entre nuestros países, era menor de 200 millones, por ejemplo, a comienzos de este siglo, ya estamos teniendo inversiones extranjeras superiores a los 2.000 millones, también multiplicando por 10. En toda esa alianza se ha ido conformando esos vínculos de Colombia con estos países, estos 3 países que conforman la Alianza del Pacífico. En síntesis, entonces, tenemos este periodo basado en condiciones fuertes, en condiciones que no son temporales, sino que son condiciones como las mejoras institucionales, los avances en nuestras instituciones, los avances en nuestro marco de política macroeconómica y nuestra decisión permanente de cada vez estar más metidos en la economía mundial son pilares fuertes que explican el pasado y que también son un elemento fundamental para tener confianza en el futuro de la economía colombiana. Ya para terminar voy a hablar del pasado reciente, año 2013, 2014 y de nuestras perspectivas. En estos 2 últimos años sí que hay un contraste de Colombia con la región. Mientras los países de América Latina y muchos otros países, no solamente de América Latina, países emergentes en otras regiones del mundo, han mostrado una desaceleración en el crecimiento, Colombia ha mostrado una aceleración en el crecimiento económico. En el último año, en el año comprendido entre la mitad del año 2013 y la mitad del año 2014, la economía colombiana creció 5.4%. Una cifra superior al del periodo inmediatamente anterior, o sea, se acelera el crecimiento económico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón? Hay varios factores que explican ese desempeño de alguna manera que llama mucho la atención, porque Colombia continúa mostrando fortaleza, a pesar de que los otros países de la región y muchos países en el mundo van mostrando algo de debilidad. La respuesta es que hay varios factores. Uno, que la política monetaria, cuando tuvimos una desaceleración un poco mayor de la esperada en la segunda mitad del año 2012, ¿esperada en qué sentido? Que habíamos tomado acciones de política monetaria porque el crecimiento del año 2011 fue particularmente fuerte y el crecimiento de la demanda interna, el consumo de la inversión amenazaba con llevarnos a crecimientos no sostenibles. Subimos la tasa de interés, como lo dice nuestro marco de política, y esperábamos que se debilitara. Pero en el segundo semestre del año 2012 tuvimos una serie de choques que llevaron a que se debilitara un poco más. ¿Qué hicimos? Pues pusimos en funcionamiento nuestro marco de política monetaria, bajamos las tasas de interés de 5.25 a 3.25 y la economía muy rápidamente se transfirió la reducción de la tasa de interés del Banco de la República al resto de tasas de mercado y se transfirió a través de mayores niveles de confianza y muy rápidamente comenzamos a ver recuperaciones en las expectativas de los consumidores y recuperación también en las expectativas de los inversionistas, que es lo que han llevado a ese crecimiento importante del consumo y de la inversión en el pasado reciente. O sea, ahí hicimos uso una vez más, cuando la economía se debilitó, de política monetaria contracíclica. ¿Cuándo puede uno usar política monetaria contracíclica? Pues en primer lugar, cuando ha tenido política monetaria contracíclica en las partes altas de ciclo, cuando la economía está creciendo más de lo que puede ser sostenible, también actuamos, y actuamos, como decía anteriormente, para bajar el crecimiento del gasto y del endeudamiento, que estaba creciendo muy alto, especialmente el endeudamiento del consumo, el endeudamiento de los hogares, lo subimos en el año 2012, posterior a ese incremento muy fuerte en el año 2011. Y es fundamental para poder tener esa política monetaria contracíclica que siempre tengamos bien ancladas las expectativas de inflación en nuestra meta.
y al mismo tiempo la flexibilidad cambiaria. El marco de política se une para que frente a choques externos que en algún momento puedan estarnos debilitando la economía y llevándonos a generar excesos de capacidad, nosotros podamos responder de manera contracíclica con la economía, con la política monetaria, para tener la economía creciendo en niveles que sean sostenibles. ¿Qué esperamos en la segunda mitad de este año? Que ya prácticamente está terminado, pero todavía no tenemos la información. Esperamos un crecimiento de 4.4%, o 4.5%. O sea, vamos a crecer muy cerca del 5% para todo el año 2014. Si crecemos 4.8, 4.95, vamos a ser el país que más crece y muy por encima del promedio de América Latina. Desafortunadamente, la América Latina, muchos de los países han tenido desaceleraciones importantes. La economía brasilera, que es la del mayor tamaño, ha tenido crecimientos muy bajos en los últimos 3 años. El crecimiento promedio de América Latina es cercano al 2% este año. Nosotros vamos a estar más del doble por encima de ese crecimiento. Y al mismo tiempo esperamos para el año entrante, para el año 2015, una desaceleración, pero una desaceleración moderada. Nuestro equipo técnico está contemplando en sus análisis y proyecciones, le dan crecimientos alrededor de 4.3, 4.4%, claramente por encima del 4%. Hacia adelante esperamos, bueno, permítame unos pequeños comentarios de por qué creemos que vamos a crecer menos este año, el año 2015. Pues Colombia es exportador de petróleo. Y lo que ha pasado recientemente, en los últimos 2-3 meses, ha sido una caída importante en el precio del petróleo. En los últimos 3 meses hay una caída del 25%. Eso, por supuesto, afecta los llamados términos de intercambio, esa relación entre los precios de lo que exportamos y los precios de lo que importamos. Caen los precios de los que exportamos. Eso, de alguna manera, debilita o no impulsa el crecimiento del ingreso nacional. Algo que ocurrió durante un buen número de años, pues ya no existe. Y tiene un impacto especialmente significativo en las finanzas públicas, porque una parte de ese ingreso nacional que aumenta cuando aumentan el precio de los productos que nosotros exportamos, terminan siendo fuentes de ingresos del gobierno nacional en la medida que el gobierno nacional es dueño del 90% de la principal empresa de petróleo de Colombia, que produce cerca de la mitad del petróleo que producimos, y al mismo tiempo también recibe impuestos de los productores, de todos los productores, no solamente los dividendos de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, sino también los impuestos. Eso, por supuesto, afecta las finanzas públicas y, de alguna manera, ha obligado a la necesidad de buscar recursos fiscales, y todo eso se conforma, va generando un ambiente que lleva a que la economía crezca un poco más de medio punto porcentual menos el año entrante que este, pero si crecemos 4.3, 4.4%, cualquier número por encima de 4, vamos a continuar siendo un país que se destaca tanto en la región como en el mundo por sus niveles altos de tasa de crecimiento. Hacia adelante, entonces, la pregunta que se pueden estar haciendo ustedes, bueno, ¿qué pasa si el petróleo se queda abajo o baja más? Ustedes crecieron, digamos que entre el 2004 y el 2014, eso da cerca de 5%, 4,9%. Y hasta el 2012 recibieron impulso por aumento de precios de petróleo, y después no recibieron ese impulso, pero el petróleo se mantuvo alto, pero ahora ha caído. La pregunta entonces, bueno, ¿y para adelante entonces qué? ¿Cómo van a poder seguir creciendo? Ahí hay varios elementos que nos permiten ser optimistas sobre que la economía colombiana va a seguir con tasas de crecimiento entre el 4 y el 5% en los próximos años. Uno de ellos, ya lo mencionaba en su intervención inicial el señor Antonio Gavilanes. Viene un programa muy fuerte de inversión en infraestructura. Tenemos un enorme cuello de botella en infraestructura, especial de carreteras,
no solo de carreteras, pero especialmente de carreteras. Tenemos un enorme atraso. Ya se conformó la institucionalidad hace unos años y ya vienen los proyectos y especialmente a partir del año 2016 vienen inversiones significativas en infraestructura, con participación de nacionales y por supuesto bienvenida también la participación de extranjeros, con financiación parcialmente pública, financiación parcialmente del sector privado. Hay unas enormes oportunidades de inversión y ahí lo que se está hablando son programas de 25.000 millones de dólares en un periodo relativamente corto de tiempo, implica un incremento significativo de la inversión. Segundo elemento, la paz. Estuvo hace poco el señor presidente y habló de la paz. Viene el proceso de paz. Se avanza en el proceso de paz. Ya hay avances importantes en los 5 puntos de conversaciones. Y ese se va a convertir también en un elemento en el futuro de retos, por supuesto, para el manejo de la economía colombiana en el postconflicto, pero al mismo tiempo de recibir más y más dividendos a mejoras en seguridad, a mejoras y dejar atrás ese conflicto de más de 50 años que ha tenido el país. Y un tercer elemento es que si ustedes miran la economía colombiana, una de sus características es se hacen reformas y se mantienen reformas estructurales. Aquí no nos hemos dormido y permanentemente hay reformas estructurales. Se identifican aspectos para mejorar y se van mejorando. Viene dentro del pilar, dentro de los pilares definidos por el gobierno, por ejemplo, poner en el centro el interés por mejorar los niveles y la cobertura en educación, la calidad y la cobertura en educación, avances en salud, avances en el mercado laboral, avances en general en nuestra institucionalidad, distintos tipos de afectos, con distintos tipos de efectos. Esos 3 factores de alguna manera entrarían a reemplazar, y creo que con creces, y de manera por supuesto sostenida, el impacto que generó en el pasado en la buena suerte de ser productores de productos básicos y tener periodos altos y crecientes de productos básicos, como fue hasta finales del año 2011. Repito, en el año 2012, 2013 no subieron, nuestros términos de intercambio incluso cayeron un poco en el 2013, cayeron en el 2014 y la economía colombiana sigue creciendo alrededor del 5%. Y sigue creciendo alrededor del 5% porque pone a funcionar y ha podido poner a funcionar, por ejemplo, el marco macroeconómico cuando lo han necesitado y cuando han necesitado una política contracíclica, porque mantiene los niveles de confianza, porque avanza en ese proceso de inserción en la economía mundial y porque al mismo tiempo también va generando ánimos el hecho de saber de que se avanzan, dan pasos hacia adelante en procesos tan importantes como el proceso de paz con estos grupos guerrilleros, se vienen el avance y las expectativas que se van formando alrededor de esas grandes inversiones en infraestructura y los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ven una economía colombiana que permanentemente está haciendo reformas, que no se está durmiendo en los laureles y que cada vez está buscando generar unas mejores condiciones para la inversión, para el crecimiento, para la innovación. No quiero terminar sin hablar, que no solamente hablemos de lo que ha ido bien. Todos los países, sin excepción, creo yo, tenemos retos con distintas dimensiones, pero tenemos los mismos retos. Y pensemos en la economía española, en la economía colombiana y cualquier otra economía. Yo diría que
tenemos unos enormes retos en generarle a la gente ingresos y en generar trabajo para la gente. Todavía tenemos niveles de desempleo altos, tenemos niveles de desempleo alto en los jóvenes, bajos niveles de educación en los jóvenes, etc. Ahí tenemos un reto para que tenga trabajo y mejoras en ingresos. Tenemos, por supuesto, retos en la equidad social. Tenemos todavía una sociedad desigual, en algunos casos creciente, en el caso colombiano decreciente. Los niveles de inequidad en el ingreso han disminuido, pero siguen siendo altos. Y tenemos retos también intergeneracionales, deudas de hoy que tendrán que ser pagadas en el futuro, o que pueden crecer hoy y la tendrán que pagar nuestros hijos. Esos retos de tipo intergeneracional que se manifiestan, por ejemplo, en todas las presiones que tienen los sistemas pensionales, los sistemas de salud, pero también retos con las próximas generaciones en términos ambientales, todo ese tipo de cosas. En general lo tenemos, por supuesto, en Colombia, pero lo teníamos en muchísimo más hace 10, 15 años. Los tenemos y siguen siendo altos, pero ahí vamos mejorando y vamos mejorando con ese tipo de cosas, mejoras institucionales, inserción en la economía mundial y con un marco macroeconómico, tanto fiscal como monetario y de supervisión y regulación financiera fuerte. No me extiendo más, agradezco muy especialmente a todos ustedes la atención que han tenido. Esto es un brochazo muy rápido sobre la evolución de la economía colombiana en 14 años. Repito, es una historia favorable, es una historia no milagrosa, pero sí una historia importante que tiene unas bases sólidas y que estamos trabajando por fortalecerlas y por preservar lo bueno que tenemos, corregir los aspectos que todavía, y que son muchísimos, tenemos que enfrentar, y de esa manera continuar avanzando en la mejora de la calidad de vida de los colombianos y también con el aumento del atractivo del país a todos los inversionistas. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, por tu interesante, amplísima y exhaustiva exposición sobre la situación actual y las posibilidades de inversión en Colombia. Y como es costumbre en nuestros actos, a continuación va a tener lugar un coloquio. Aquellas personas que deseen intervenir lo pueden hacer levantando el brazo, y la azafata irá a llevarles el micrófono. Vamos a tener un coloquio rápido. Veo ya preguntas. En fin, sí, por favor. Señorita azafata. Bueno, la sala es muy grande. Ahora llega el micrófono. No, aquí, este señor. ¿Ya funciona? Hola, buenos días. Bienvenido a España, señor gobernador. Muchas gracias por su brillante presentación. Y quería hacerle dos preguntas. Mi nombre es Amado Lorenzo, soy presidente del Club de Tesoreros de España. Suena a dinero, pero no tanto. La primera pregunta, en la que algunos de nuestros socios están interesados, es conocer la repercusión que tiene en la economía colombiana y de los países alrededor los intentos o la estrategia del gobierno de la República Popular China en aumentar su negocio con América Latina. Y la segunda pregunta es si específicamente a Colombia, o cuál tiene la repercusión del nuevo canal que se abre o se espera que se abra en Panamá. Muchas gracias. Sí, puede contestar. No puede contestar. Vamos contestando una a una. Sí, la inversión china en Colombia es relativamente baja.
el interés chino ha estado más en algunos otros países de la región y por supuesto muy enfocada en la explotación de recursos naturales. Y hay algo de mayor presencia, pero repito, proporcionalmente todavía continúa siendo muy bajo. Nosotros, por supuesto, somos un país que le damos la bienvenida a la inversión extranjera y le mantenemos unas reglas claras a la inversionista, un inversionista extranjero, y todo tipo de inversión extranjera buena, de empresas sólidas, son por supuesto bienvenidas. En términos de las implicaciones del canal, supongo que es el canal en Nicaragua, pues no conozco, no diría, no tengo más que decir. Por ahora, por lo que tengo entendido, es un proyecto y no tendría realmente elementos de juicio para decir nada al respecto. Vamos a ver con el tiempo qué pasa. Gracias. Sí, a continuación. Gobernador, para hacer la historia corta sobre la que voy a hacer la pregunta, hace unas cuantas décadas era imposible que ninguna institución financiera funcionase sin una determinada marca muy conocida mundialmente de grandes ordenadores. Después fueron las comunicaciones las que marcaban las diferencias y la supervivencia o la prosperidad de las instituciones financieras. En aquel entonces, ni siquiera las autoridades financieras eran conscientes de la dependencia tecnológica de cada banco y de todo el sector respecto a las tecnologías críticas en cada momento. En este momento tampoco somos conscientes del todo de qué es lo que marca las diferencias entre la prosperidad de unos bancos y las ruinas de otros. Uno de los factores que estamos aislando, que estamos investigando con unas enormes dificultades, es el peso que pueda tener el sistema y la filosofía. No solamente es un sistema, es la filosofía de Google en la banca. Investigamos las relaciones de Google con el sector financiero en general en todo el mundo y de Google con distintos bancos. Por ejemplo, en España es muy asimétrico, es muy distante la política y la relación de Google con el Banco de Santander respecto a la muy distinta que tiene con respecto al BBVA, sobre la que no voy a entrar en detalles, pero estaría en su disposición. Querría preguntarle, ¿en Colombia hay algún tipo de control sobre la penetración de esta metástasis tecnológica llamada Google dentro de las instituciones financieras, del negocio bancario y de la dependencia que existe de las instituciones financieras respecto a este fenómeno? Gracias. No tengo conocimiento, primera vez que me lo plantean de esa forma, no tengo, digamos, conocimiento en la banca colombiana y nunca he oído comentarios de este tipo. Me llevo más bien la inquietud, me la llevo para comentar con los representantes del sistema financiero colombiano. No sé exactamente, no estoy seguro de entender exactamente de qué me está específico hablando en su pregunta, pero no tengo realmente conocimiento ni he oído comentarios sobre eso. Fernando Bayo, de la prensa W Radio. Me gustaría saber, usted en su alocución no nos ha hablado en la última parte acerca de la evolución económica de un país tan influyente para Colombia como es Venezuela. En el contexto de ralentización económica actual en la región, ¿en qué medida la situación de inestabilidad económica de Venezuela puede golpear directamente a Colombia? Y en segundo lugar, en ese mismo contexto de ralentización económica, los precios de las viviendas en Colombia siguen aumentando muy por encima de la inflación. ¿No se puede generar una burbuja inmobiliaria en Colombia a este ritmo? Sí, yo mencionaba muy rápido en mi presentación cómo en el año 2009 Venezuela prácticamente cerró el comercio con Colombia.
Colombia estaba exportando más de 6.000 millones de dólares anuales a Venezuela y pasa en el año 2009 a exportar menos de 1.500 millones de dólares por una decisión de tipo político de cierre del comercio. La respuesta del sector privado colombiano fue abrirse a nuevos mercados y se fue y ha ido aumentando su participación. Algunos de los que estaban vendiendo, exportándole a Venezuela, fueron abriendo mercados en Perú, fueron abriendo mercados en Chile, fueron abriendo mercados en Centroamérica. Algunos incluso fueron y se metieron más en Estados Unidos. Entonces el choque de Venezuela en su momento ha llevado a una diversificación de mercados de Colombia, y prácticamente lo que se está vendiendo a Venezuela, que en este momento es de menos de 2.000 millones de dólares, se hace a través de ventas de contado. Venezuela está pasando por condiciones difíciles. El impacto que tiene es más de tipo regional. Hay colombianos viviendo en Venezuela y en las zonas de fronteras, pero desde el punto de vista macroeconómico, dijéramoslo, ya está incorporado, y fue incorporado incluso desde el año 2009 cuando recibió el impacto grande. Las exportaciones que nosotros le hacíamos, son más de 6.000 millones de dólares, estaban concentradas fundamentalmente en productos industriales, y algo ha golpeado sin duda el desempeño industrial, pero eso ya lo ha absorbido, y repito, lo ha venido absorbiendo buscando nuevos mercados y aumentando la participación de Colombia, vendiéndole e incluso invirtiendo en países, repito, como Perú, como Chile y algunos países centroamericanos. Sobre los precios de la vivienda están altos, están históricamente altos, pero hay un factor de tranquilidad, es que los niveles de endeudamiento para comprar vivienda son muy bajos y son históricamente bajos. Les pongo un ejemplo, en los años 90 el crédito de vivienda como proporción del producto llegó a ser el 14-15% del Producto Interno Bruto. Posteriormente tuvimos una crisis, incluyendo una crisis de vivienda. En este momento no llega al 4% del Producto Interno Bruto. O sea, hay un aumento importante en los precios, hay un dinamismo importante en la construcción, pero no está siendo financiada o está siendo una proporción grande financiada con recursos propios, no con recursos de endeudamiento. Las relaciones de préstamo al valor de la vivienda en Colombia están alrededor de 49-50%, muy por debajo del techo regulatorio, que es de 70%, el loan to value 70%, estamos muy por debajo, estamos alrededor del 50%. Entonces, desde el punto de vista de estabilidad financiera, ahí hay tranquilidad, pero sí es un hecho que los precios de la vivienda en algunas partes, no en todas, pero en algunas partes del país, en Bogotá particularmente, han crecido de manera importante y están en niveles altos. Y es una variable que nosotros miramos y miramos con mucho detenimiento, y que permanentemente hacemos alusión de que quien va a comprar vivienda sepa que está comprando a los precios más altos, y que sepa, por supuesto, de que los riesgos que incurriría si se endeuda más de lo apropiado, los mismos los riesgos que incurriría el sistema financiero si presta con unos niveles mayores a los que serían sanos y sostenibles. Sí, más preguntas, por favor. Sí, buenos días. Ante todo, gracias al Club Diálogo de Democracia por permitirnos estar aquí. Por eso iba a hacer una pregunta muy concreta. Ha expuesto unos datos de una fuerte inversión directa que ha recibido Colombia, donde España ha tenido un papel fundamental. Quitando todo ese aspecto positivo, ¿destacaría algún elemento que se podría mejorar en el futuro para los empresarios? Y segundo, quisiera ver si cabe el papel de la mediana empresa española. España ha estado muy condicionada por las grandes empresas con su potencial. Están desarrollando en temas de energía, están desarrollando temas de infraestructuras, grandes labores. Pero ¿cabe alguna posibilidad
de tener más mecanismos dentro de Colombia para favorecer a las medianas organizaciones en su país? Y por último, dentro de los sectores que ha mencionado sectores. ¿Considera algún sector estratégico, por ejemplo, el de la industria, que me quedó un poquito ahí, un aspecto a destacar en el futuro en Colombia? Gracias. Sí. ¿Qué mejoras hay? Pues muchas, y para el inversionista. Nosotros todavía tenemos un sistema tributario complejo, un sistema tributario que tiene un espacio grande para mejora. Y como banquero central, nunca hago referencia a aspectos específicos de qué tipo de impuestos o de qué tipo de gastos, pero lo digo desde el punto de vista general porque está asociado al dato y al buen funcionamiento de la economía desde el punto de vista macroeconómico. Pero es un hecho que nuestro sistema financiero, el sistema tributario, tiene mucho espacio para mejora. Y ese espacio para mejora lo ha ido tomando con reformas tributarias seguidas. La última fue a finales del 2012 y ahora hay un proyecto que se necesita y que es fundamental. También, menos, digamos, 2 años después, otro nuevo proyecto. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, creo que es importante que Colombia avance en mejorar su sistema tributario y que pueda tener más estabilidad en ese aspecto tan importante. Campos para la mediana empresa, no conozco el detalle, pero sí puedo decir que comienza a verse un aumento importante, por ejemplo, de importaciones de España en materiales de construcción. Tengo entendido que algunas cosas son de empresas que no son grandes, que son medianas, incluso hasta pequeñas, baldosas, y bueno, sé que hay bastantes ventanas, conozco ese tipo de cosas que van creciendo y con seguridad hay muchos más. Hay muchos más campo, y no solamente el campo es para los grandes bancos o las grandes empresas de comunicaciones, sino también para la industria mediana. Y en términos de la industria colombiana tiene unos sectores muy dinámicos. La industria en el agregado le ha ido mal, igual que a todas estas partes del mundo, prácticamente no ha crecido, pero es muy heterogéneo. Ese cero crecimiento es el resultado de unos sectores que crecen al 10 año a año, independiente de las condiciones, y otros que caen al 10. Entonces, unos que uno ve que han podido de alguna manera adaptarse a nuevas condiciones en el mundo, otros que están teniendo dificultades, aunque vienen haciendo esfuerzos importantes. Y hay, repito, sectores muy dinámicos, como el sector alimenticio y otra serie de sectores que son competitivos, que tienen inversión no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina, incluso también con inversiones en Estados Unidos, empresarios colombianos invirtiendo en Estados Unidos. O sea, ya tenemos un sector productivo industrial bastante globalizado. Y otros sectores, como el sector, lo mencionaba antes de la reunión con el doctor Juan Carlos, por ejemplo, el sector financiero colombiano con una entrada muy importante en Centroamérica. Son dueños ya de una proporción importante de los activos bancarios de Centroamérica. Entonces ya vemos un empresariado colombiano jugando globalmente, jugando en todos lados, y comienza también a haber interés de jugar acá, por ejemplo, en el caso particular de España, también mostraba las cifras de cómo hay unos aumentos, partiendo de niveles muy bajos, pero aumentos importantes de inversión de colombianos en España. Sí, más preguntas, por favor. Muchas gracias. Sí, ahí al final. Perdón. Sí. Mi nombre es Vicente Laje, soy presidente de Cumbria. Trabajamos desde hace un año en el país y me gustaría, de su intervención, que ha sido, la verdad es que muy detallada, que nos comentara el papel y su visión que tiene de un actor que para nosotros es crítico, que es la FDN, esta entidad creada,
y qué evolución puede tener la FEDN dentro como canalizador de las grandes inversiones que se van a cometer en infraestructuras en el país, y cómo puede ser un marco de generación de negocio para entidades financieras ya privadas, como en este caso Abanca o Grupo Banesco, que quieran entrar y apoyar su entrada dentro del país. Muchas gracias. Sí, este Fondo de Desarrollo Nacional va, usted bien lo sabe, dirigido a ir generando las condiciones y la estructura para el financiamiento de todos estos proyectos de infraestructura. Y ahí viene participación de recursos públicos, más también de algunos internacionales, como por ejemplo la Corporación Andina de Fomento, que también está entrando. Está en su primera etapa y en su conformación. Ya los aspectos específicos no lo sabría decir, pero va a ser un protagonista, y ya es un protagonista importante, y va a ser un elemento central dentro de todo ese programa de financiación de estos grandes proyectos de infraestructura en los próximos años. Por favor, al final. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta que es doble. La primera tiene que ver con algún comentario de usted sobre el caso Interbolsa, y si este caso ha podido tener efectos positivos una vez que pasó en cuanto a la regulación y en cuanto al marco para poder hacer inversiones por parte de bancos extranjeros en Colombia, y en concreto, ¿cómo ve usted el panorama actual de entrada de entidades financieras extranjeras en Colombia, y de la misma manera entidades colombianas que están saliendo al exterior, no solamente a Centroamérica, sino ya expandiéndose en otros países? El caso de Interbolsa, para que no estén de pronto familiarizados, era la comisionista de bolsa más grande del país, que se quebró en el segundo semestre del 2012. Yo no hice mención en mi presentación, pero hablé de unos choques en la segunda mitad del 2012. Uno de ellos fue la quiebra de la principal comisionista de bolsa, que era Interbolsa. Y lo que hay de ahí, lo que todo parece indicar que hay ahí, fueron sin duda malos manejos, malos manejos. Y aquí tal vez el aspecto a resaltar es que, siendo la más grande, y era la más grande de todas, el impacto fue muy acotado, y el contagio, etcétera, no se dio. Entonces también muestra, esa es una señal también de resistencia de choques mismos del sistema financiero. Ha generado, por supuesto, enseñanzas, y permanentemente el supervisor colombiano va permanentemente, donde va identificando aspectos, va mejorando. Y repito, la supervisión no está en el Banco Central, está en una entidad por fuera que depende del Ministerio de Hacienda y está por fuera del Banco Central, pero trabajamos de manera muy estrecha, tanto el Ministerio de Hacienda como la supervisión financiera, como la sociedad, como la entidad aseguradora de depósitos, FOGAFIN, Fondo de Garantía de Depósitos, y el Banco Central. Trabajamos de la mano en todos estos aspectos de estabilidad financiera, y repito, es muy activa la supervisión financiera en la medida que va identificando aspectos por mejorar o aspectos donde hay riesgos, entrar a taparlos, porque un elemento central de todo esto siempre, y de la continuidad de esta buena historia, es la fortaleza del sistema financiero. Lo sabemos muy bien, como país que tenga un sistema financiero en problemas, pues tiene la economía en problemas y tiene todo en problemas. Eso por supuesto lo han vivido ustedes acá muy cerca, lo vivieron acá muy cerca, el mundo industrializado muy cerca en los años 2008 y en los años siguientes. Y la enorme diferencia que lleva al hecho de que tenga un sistema financiero fuerte, eso hace toda la diferencia del mundo. Con un sistema financiero fuerte, un choque fuerte puede llevar a una desaceleración o incluso a una recesión temporal, y vuelve y se recupera, cae y vuelve y se recupera fácil. Pero si ese choque se da
con un sistema financiero débil, la recuperación, no solo el golpe es mucho más fuerte, sino que la recuperación es mucho más lenta. Entonces, un elemento central, y eso lo tenemos muy claro, y por supuesto hacemos todo el esfuerzo, incluso el esfuerzo conjunto, para mantener un sistema financiero bien regulado, bien supervisado, y un sistema financiero que mantenga todos los incentivos para seguir creciendo y desarrollando. Todavía tenemos un enorme espacio. Sobre la inversión en el sistema financiero, tal vez mencionaban también antes, pues el país tiene unas condiciones muy favorables para el inversionista extranjero, y en algunos casos se ha dado, incluso recientes, de más participación. La banca española entró en los años 90, otros han entrado más recientemente, y el Banco de Santander había salido y volvió a entrar a Colombia recientemente. Ahí está el espacio, pero al mismo tiempo cerca del 80% de los activos bancarios, el 78%, 77% de los activos bancarios están en manos de nacionales, con entidades fuertes que continúan, digamos, ahí firmes en las manos de nacionales. Sí, por favor, ahí hay una pregunta. Buenos días, señor gobernador. Rafael Delgado le pregunta, final del siglo XX, en la primera década, había un gran reto que era la bancarización y el uso de las tecnologías para la bancarización. Yo creo que en Colombia, como observador desde fuera, se ha cumplido. O sea, esa asignatura pendiente se ha cumplido y las entidades financieras han llegado a la universalización de la bancarización. Ahora, en esta década, en esta que estamos ya en la mitad de la década, hay un nuevo reto, que es el reto de la bancarización, las nuevas tecnologías y el consumo, y es el tema del dinero electrónico, fundamentalmente. El uso de los smartphones se está universalizando, es un elemento común en el consumo y en el ciudadano, y a partir de ahí, en este último quinquenio, la perspectiva es que el consumo se use a través del dinero electrónico. Están regulando, como aquí en la Unión Europea, en España, las entidades de dinero electrónico y están potenciándolo a través del organismo regulador. Sí, como usted dice, se ha avanzado en términos de bancarización, todavía hay mucho por avanzar. Todavía los niveles de cobertura son bajos. Así hayan aumentado mucho los servicios, los colombianos que tienen algún servicio financiero, que ha aumentado de manera significativa en los últimos años, son muchos los que todavía no tienen ningún acceso a servicio financiero, o que lo tienen y ni siquiera saben, porque algunos de los subsidios estatales llegan, pero no lo ven sino simplemente para recibir el subsidio y no hacen el uso. Entonces, el potencial todavía de bancarización es enorme, y en términos de dinero electrónico y transacciones también es muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Todavía es internacionalmente de muy bajo uso. De muy bajo uso, va creciendo, pero el espacio es enorme. Entonces, en su pregunta tiene una connotación de que hemos avanzado mucho, y es que hemos avanzado mucho en términos relativos frente a niveles muy bajos, pero todavía tenemos un espacio enorme por avanzar, y hay una nueva regulación, una ley que se pasa recientemente para mecanismos de pagos pequeños, de transacciones pequeños, para que permitan sistemas de pagos a mucho más bajo costo. Por supuesto, pone más competencia, y es un elemento central, porque en últimas el beneficiario es el consumidor, y la capacidad de llegar a cada vez a más y más colombianos con servicios financieros. Sí, por favor. Hola, aquí. Sí. Han comentado que se van a invertir. Finalmente, para finalizar, yo creo muy importante que la participación de la mujer. Yo siempre he sido defensor de la participación de la mujer, y vamos a dar la oportunidad a dos mujeres que nos acaban de pedir la palabra.
Buenos días. Ha comentado que se van a invertir 25.000 millones de euros, pero no ha dicho en cuánto tiempo. A ver si nos puede concretar esto. Luego, cuánto de ese capital sería privado y cuánto sería público. Y luego, a ver si nos puede explicar un poco qué ha cambiado en el tema de las infraestructuras, porque hay empresas españolas que acudieron como SACIR y tuvieron que salir. Entonces, ¿qué ha cambiado un poco para que las concesionarias españolas quieran volver a Colombia? Gracias. Sí, son 25.000 millones. Eso es un programa en 5 años, creo, si no estoy mal. Son aproximadamente en 5 años. Ese es un programa que se conoce en Colombia como de cuarta generación. En el cuarto va a comenzar a entrar ya de manera fuerte a partir del año 2016. Por supuesto, no es solamente las inversiones que se están haciendo en infraestructura, ese es un empujón adicional a otras inversiones que vienen de atrás y que están en proceso digamos, en su proceso de desarrollo. Entonces va fundamentalmente a ser entre el año 2016 y el año 2020. En términos de las condiciones para el inversionista extranjero, por supuesto no soy el experto en eso, pero creo que no han cambiado distintas a por todo lo contrario, lo que se ha generado es una institucionalidad mucho más favorable para la inversión y por supuesto también para la inversión extranjera, con unos proyectos más elaborados, que antes de salir son más elaborados en procesos más claramente definidos y que facilitan el proceso licitatorio y que generan competencia En términos de cuánto va a ser financiado público, cuánto privado, todavía está por verse, pero por supuesto va a haber una parte importante con la acción pública, con la financiera nacional es una parte, con recursos directamente de presupuesto y de vigencia futuras es otra, y una parte probablemente cerca de la mitad en recursos privados. Pero eso no está todavía hasta que no se conforme y se haga el cierre financiero de todos esos proyectos que forman el llamado 4G, pues no vamos a saber exactamente cómo es la composición de su financiamiento. Ahora, aquí sí quisiera notar de que en la medida que tenemos un enorme cuello de botella en infraestructura, pues la tasa de retorno a ese tipo de inversiones es alta. Y en la medida que esa tasa de retorno de inversiones es alta, pues por supuesto también esperaría uno una participación importante de la financiación privada de los proyectos. Sí, buenos días, muchas gracias, señor gobernador. Le quería hacer varias preguntas, una en relación al índice de corrupción que hay en su país y cómo afecta eso a la calidad del sistema democrático y a las reformas institucionales que usted ha mencionado. La segunda cuestión, se está hablando en Europa de una nueva recesión. ¿Cuál es el posicionamiento, la estrategia de Colombia ante esta posible coyuntura? Y la última pregunta en relación a los BRIC. ¿Tienen pensado cómo consideran ustedes Colombia a los BRIC, teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países más punteros, aunque usted ha mencionado que está cayendo sus tasas de crecimiento? Y le menciono esto en relación a la volatilidad del dólar, como también se dice. Gracias, en un futuro. Gracias. Comienzo con la segunda. A todos nos conviene que todos los países que han tenido dificultades salgan, pero la forma, al menos como veo yo los temas externos, es que lo que viene del exterior no lo controla uno. Si cae, por factores externos cae el precio del petróleo, y nosotros somos exportadores de petróleo, nosotros no controlamos el precio del petróleo. O si caen economías que son importantes como socios comerciales, nosotros no controlamos lo que pasa en esa economía. Lo que sí controlamos es nuestro marco de política, y lo que hemos construido es un marco de política que permite defendernos, no aislarnos
completamente, pero sí defendernos de la mejor forma a través de políticas contracíclicas, monetarias y fiscales frente a choques externos. Y ese es el marco que, repito, que tenemos que mantener, que lo hemos construido y lo que tenemos siempre es simplemente que perfeccionar, que mejorarlo y el que nos permite de alguna manera responder a esos choques externos. Un deterioro de la economía europea, por supuesto, es mala noticia para Europa y para el mundo, incluyendo Colombia, y quisiéramos que eso no ocurra. Y que se salga de este periodo que ha sido muy complicado para muchos países de la región y para muchos países avanzados en el mundo. Pero repito, aquí lo fundamental, en la medida que uno no controla eso, hacer bien lo que uno controla, que es nuestro marco de política. Índices de corrupción, hay mediciones, Colombia no le va bien, la evolución es hacia la mejora, hacia mejoría, digamos, avanzan en mediciones, y ese sin duda es un flagelo y es algo que le hace daño a los países. Y al mismo tiempo hay avances importantes en términos de simplificación de cosas, de transparencia. Ahí comienza, por ejemplo, ahora en estos días, en estas semanas, a implementarse una ley de transparencia que hace muy transparente todo el proceso licitatorio público y en general de todas las entidades del Estado. Ahí sí avanzan, digamos, también en aspectos institucionales. Ese es el tipo de reformas que yo anotaba, son reformas importantes que deben tener un impacto importante y al menos la capacidad de control social y tener bien puestas las cuentas y bien puestas las reglas de juego en los procesos licitatorios y en todo, dentro de las entidades del Estado. Brasil, lo que mencionaba, Brasil lleva 3 años con crecimiento muy bajo. Este año va a tener crecimiento muy cercano al cero. Esperamos que también algo se recupere. El vínculo, digamos, las noticias, cuando son noticias que golpean a algún país de América Latina, hasta ahora hemos visto que los mercados han identificado y han diferenciado que ese factor que puede estar perturbando un país u otro no afecta a los otros y lo ha venido diferenciando. Esperemos que así sea. Y esperamos, por supuesto, que Brasil, que la China se ve con algo de desaceleración, pero con crecimientos de todas formas altos y desaceleración en parte natural, esperada por ese cambio en sus fuentes de crecimiento más hacia el consumo interno, tiene impacto importante en nosotros. Y el caso de Brasil, hasta ahora no nos ha afectado mucho. Las relaciones comerciales con Brasil son todavía bajas. Creo que tiene un enorme potencial Colombia con Brasil en el futuro, pero por ahora son relativamente bajas la proporción, por ejemplo, de exportaciones y de importaciones con Brasil. Mucho más fuerte, como anotaba, y creciente las relaciones que tiene con México o con Chile o con Perú. Y también están creciendo más con esos países que con Brasil. Y esperamos que en el futuro pues tengamos mucho más vínculo con la economía de Brasil, que sin duda es una economía de gran importancia y de gran tamaño y que tiene un enorme potencial para el futuro. Bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido un coloquio muy amplio, muy interesante, donde han respondido a muchas preguntas que estaban encima de la mesa. Yo no sé si el embajador de Colombia en terreno de España
quiere, en fin, hacer algún comentario, una cosa, le brindo la posibilidad, aunque ya el tiempo es muy una gran premura, pero me parece interesante escuchar alguna opinión del embajador. Simplemente, apreciado Antonio, agradecer a todos ustedes esta presencia masiva, que lo consideramos un respaldo además a todo el proceso que ha venido experimentando el país en las últimas décadas, y el reconocimiento pues a nuestro gobernador del Banco Central de Colombia, el gerente del Banco de la República, por haber tomado el tiempo. Él venía de Basilea y cuando le planteamos la posibilidad de estar aquí con nosotros, no dudó en estar aquí presente. Yo solo quiero anotar algo al final, que todo esto hace parte de lo que él decía es la armonía de políticas en donde lo político, el fortalecimiento de la democracia, la creencia en el Estado de Derecho, la estabilidad macroeconómica y los resultados sociales van precisamente en la misma dirección. Nuestro Banco Central, si por algo se ha caracterizado, y eso quiero subrayarlo con mucha fuerza, ha sido precisamente por el entorno de autonomía institucional y de fortaleza a nivel de buen gobierno que ha caracterizado el Banco de la República de Colombia. Y eso quiero decirlo porque fue precisamente en el marco de nuestra última reforma constitucional, de nuestra última constitución, que se fortaleció la autonomía del Banco Central. Todo esto se explica precisamente por eso, porque no se trata de una institución que esté precisamente al vaivén de los cambios ideológicos o del cambio de los colores políticos en los gobiernos, sino que ha mantenido una objetividad, una autonomía, una presencia que lo han convertido como una especie del guardián de la heredad, de la estabilidad política, macroeconómica y por supuesto social de Colombia. Un poco esa gravitas que le ha entregado al desarrollo económico de Colombia la presencia del Banco Central y de su actual director, que le ha impreso precisamente esa condición de permanencia de las instituciones y de estabilidad que él mencionaba. Yo creo que ha sido la característica esencial de Colombia de estos últimos años. Esa mezcla, repito, de creer en las reglas de juego de la democracia, independientemente de las dificultades que hayamos vivido, de creer en la estabilidad macroeconómica, independientemente de los acechos del populismo que se han dado en muchos países a nivel económico en la región, y sobre todo de los resultados sociales que nos han permitido además, y perdónenme la expresión, raparle unas banderas sociales a la guerrilla, y por eso estamos en un proceso de paz, conducen a Colombia con claridad hacia ese puerto que de manera muy clara ha venido señalando el Banco Central de Colombia y su director aquí presente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, embajador. Yo creo que con esto vamos a punto final. Agradecer nuevamente al gobernador del Banco de Colombia, agradecer al patrocinador, a Banca, agradecer también, en fin, la presencia de todos ustedes. Yo creo que con ello contribuimos a este tipo de actos a una cosa muy importante. Es necesario la internacionalización de la empresa. Y el gran reto que tiene España en estos momentos es internacionalizar la pequeña y la mediana empresa. La gran empresa ya forma parte de los grandes circuitos internacionales de los sectores estratégicos, como son la energía, las telecomunicaciones, la banca, la construcción, etc. Es la hora de las pequeñas y medianas empresas, que es la que pueden generar empleo en este país. Indiscutiblemente, el consumo no aumenta lo suficiente para que aumente el empleo. Y hay que buscar mercados, coger la maleta y traspasar las fronteras e ir a otros caminos por los cuales podamos encontrar todo lo que significa el trabajo y la calidad de vida. Deseo todo tipo de éxitos a Colombia. Deseo fervientemente que el proceso de paz culmine con éxito, que después de 50 años se pueda firmar la paz, y eso garantizará, evidentemente, una mayor estabilidad, un crecimiento político, estabilidad, seguridad jurídica para la inversión. Finalmente, tenía pensado dar dos discursos, uno largo y otro corto. El largo, muchas gracias, y el corto, gracias.
Gracias a todos.